301, esquina con Libertad. Bien, Alejandro Rodríguez Medrano, ya quedó, aunque acá tenemos, y debo rectificar, porque cuando la cosa no es conforme a lo que yo he dicho, pues es obligatorio rectificarse. No fue Alan García el que le dio la concesión a Norvial, fue el cholo infeliz de Toledo. El 15 de enero del 2003 firmó el contrato de concesión entre el Estado peruano, representado por el Ministerio de Transportes, y Norvial S.A. Ya ahí justamente están las personas que autorizan. Por lo tanto, se debe revertir al Ministerio de Transporte. Ya, 25 años, le ha dado o sea, ya 14 años lo viene explotando y no le ha puesto una barrera. No, y además, como digo, en Ecuador ponen es decir, ponen los anclajes en el otro extremo de la pista, ¿no? Y por debajo de la pista vienen unos anclajes viejos. Y viene la pregunta, ¿por qué han subido los precios? Claro. Cuando debe ser, si los 25 años justamente para mantenerse al precio estándar, bueno, cuando se celebró el contrato. Pero como digo, este contrato lo firmó este cholo infeliz de Toledo por 25 años, el tramo Ancón-Huacho-Pativilca, ¿eh? De la carretera Panamericana Norte, también denominada Red Vial 5. Dice, cumplimos responsablemente con nuestras obligaciones relacionadas a la construcción y mantenimiento de la carretera y los servicios brindados a los usuarios. Cobramos las tarifas señaladas en el contrato de concesión y actuamos en el marco de las leyes peruanas. Eso es lo que dice Norvial. Conforme al contrato de concesión y las normas peruanas vigentes, OCITRAN es el supervisor de dicho contrato que se preocupa por el cumplimiento de todas las condiciones contractuales con la finalidad de garantizar a los usuarios un servicio adecuado. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad responsable de la gestión de las carreteras de la red vial nacional. Ahí está, pues. Asimismo, esta forma parte del Poder Ejecutivo del Estado peruano y tiene como misión diseñar y aplicar políticas y estrategias para integrar racionalmente al país con vías de transportes y servicios de comunicación. Entonces aquí hay una componente entre los ministros de Transporte y OCITRAN y Norvial. Así es. Bueno. No solamente estamos hablando ya a nivel nacional. Claro, aquí hay una responsabilidad mancomunada. Por eso, no, yo le estaba echando la culpa al gordo y la verdad que el gordo, bueno, pero el gordo también tiene responsabilidad porque después de Toledo ha venido él y después de Plan ha venido Llanta y después de Llanta ha venido Pedro Pablo Kuczynski. O sea, todos tienen responsabilidad. Porque si pones un nuevo gerente de una empresa es para que mejore la situación. Así es, y haya control por parte del Ministerio de Transporte que lo está obligando. Claro, muy bien, vamos de a acuerdo otra con cosa. lo que tú acabas de leer. Muy bien, ese es Norvial es la responsable directamente, ¿no? Bueno, vamos a otra cosa. ¿Es correcto lo que están haciendo con el juez Concepción Carguancho? No, están haciendo ¿O no agua. es el momento? Están haciendo agua, Salvador. Disculpa la expresión. Hay un dicho criollo que dice, estás orinando fuera del water. Sí, ya. ¿No? Entonces, entonces esto de acá merece una descalificación de todos los magistrados de la Corte Suprema, que son los obligados, inclusive el Consejo Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Cómo se les ocurre? ¿En qué cabeza cabe? Eso importa un desconocimiento de las leyes vigentes. La Constitución, ¿no? La Supino, Constitución. ¿no? Ignorancia supina, ¿no? No solamente ignorancia supina, con qué intenciones lo hace, es que es diferente. Un magistrado se debe a la Constitución y a la ley. Cuando existe discrepancia entre una ley y la Constitución, tiene que preferir la Constitución. Automáticamente la ley se vuelve inconstitucional. Entonces, ¿cómo se le ocurre y en qué cabeza cabe? Porque esto importa un desconocimiento total de lo que es la ley orgánica del Poder Judicial, que es la estructura orgánica de la institución. Ya. Señala quiénes son los funcionarios responsables, señala cuál es tu competencia, señala cuál es tu forma de actuar y dónde debes de actuar. Ya, pero de acuerdo a lo que ha declarado Duberly Rodríguez, dice que esto estaba antes, ya está diseñado, que esto van a pasar los jueces. Eso importa, pues, Salvador. No, pero permítame terminar. Es una ignorancia ya, porque de lo que es la ley. Según él, esto estaba diseñado. Según él, pues, él está fuera de foco. Ya, bueno, pero no está viviendo la realidad, está en un total desconocimiento de lo que es la Constitución y la ley. Ya, pero no sabe diferenciar entre una y otra cosa. ¿Cómo se le ocurre decir, oye, yo hago una norma, que es una norma contra la ley orgánica, y el juez que se han opuesto están en su derecho porque no pueden recibir un mandato que está fuera de la Constitución?
Por eso, pero permíteme que ponga en autos a nuestros oyentes. De acuerdo a Duberly Rodríguez, ¿no? Esto ya se había decidido en agosto del año, antes que reviente lo de Odres, sino que ahora lo que va a pasar es que este juez vuelve teóricamente, ¿no? Barranca, Huaraz, no sé de dónde es, ¿no? A Chimbote. Y sigue de todas maneras, el Poder Judicial va a seguir administrando esto. ¿Dónde está el encontrón? ¿Dónde está la contradicción? Porque un juez, ¿qué pasa si un juez se muere? Toma otro la posta y sigue el proceso. Ya te dije que esto viene arrastrándose desde el año 2001. Están haciendo lo que les da la gana. Y lo hacen a vista y paciencia de los constitucionalistas, a vista y paciencia del Ministerio Público, lo hacen a vista y paciencia del Congreso. Esto es grave. ¿Tú sabes lo que significa un estatuto? ¿Cómo pueden crear un estatuto para darle validez jurídica a un mandato que atenta contra la ley orgánica del Poder Judicial y más aún se opone a la Constitución? Están creando organismos que están fuera de la racionalidad que establece la propia ley orgánica. Por eso le digo, tienen que mandarlos al colegio a toditos. ¿Cómo es posible que un estatuto modifique la ley orgánica? O sea, yo un componendo de 7 miembros, hago un estatuto ¿para qué? Sustentado en el artículo 82, inciso 26, que habla de que él tiene facultades de crear organismos. Está bien, pues crear organismos de superiores para abajo, pero no puedes darle competencia nacional a algo que está prohibido por la ley. Si bien existía antes, es porque las salas especializadas dependían de la Corte Suprema, los juzgados de droga dependían de la Corte, mismo dependía de... ¿Y ahora de quién depende? ¿No? ¿De quién depende? Del Consejo Ejecutivo, que no tiene facultad jurisdiccional, es administrativa. No. Acláranos, pues no ha quedado claro, Alejandro. ¿Qué cosa quiere que te Antes diga? era la Corte Suprema la que tenía esa facultad. Así es. Y ahora se la han trasladado al Consejo Ejecutivo. No, siempre ha tenido esa facultad. El Consejo Ejecutivo. Ya. Pero tiene ¿Quiénes te integran el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial? Son 2 de la Sala Suprema, un colegio de abogados, y son 7. Ya. Ese es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Ya, eso lo sabes tú, pero el pueblo no, y yo tampoco. Y entonces por eso Salvador, por eso quería interrumpirlo. Espérate, quería interrumpirlo. Porque esa costumbre es una vieja costumbre que se emplea en el campo laboral. En el campo laboral también se han dado siempre este tipo de misiles que los avientan y después al año revientan, a los 2 años revientan y ya lo aplican ya. Sí, fíjate, pero déjame primero Vamos a ver para que nuestros oyentes pues lo entiendan, porque la verdad que yo no te he entendido. Ya, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Ejecutivo, está integrado por 7 miembros, me dices tú, ¿no? 2 de la Corte Suprema, 1 del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados en todo se mete, en el Jurado Nacional de Elecciones, en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y no hacen nada. Sí, bueno, ¿quiénes más integran el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial? 2 magistrados de la Corte Suprema, 1 representante del Colegio de Abogados de Lima. Supongo que 1 también de las universidades, ¿no? Sí. ¿Ah? Sí. De las universidades particulares. ¿Ah? Ya, otro de las universidades estatales. Sí. ¿Puede ser? Ya. ¿Ah? Así es. Ya. Y los otros 2, me faltan 2. Porque dice que son 7 o 5 nomás son. ¿Ah? Estoy buscando la norma. Supongo uno de la fiscalía, supongo que de la fiscalía no interviene, esa es otra parte. No, pues claro, no puede intervenir la fiscalía ahí. Claro, la fiscalía tiene su ley orgánica, el 52, ¿no? Bueno. A ver, 1 de las universidades estatales, 1 de las universidades particulares, 1 del Colegio de Abogados, 2 de la Corte Suprema. Ahí hay 5. Ya. Los otros 2, ¿a qué organismos, de qué organismos provienen? ¿No? Bueno, eso queda en stand-by, mi querido Alejandro, porque la verdad que yo te he hecho una pregunta que está fuera del contexto, pero es que no podíamos... El Consejo Ejecutivo... Acá no interesan los miembros quienes las integran. Ya. El Consejo Ejecutivo tiene atribuciones y facultades
que están específicamente señaladas en su ley orgánica, que es el artículo 82. Ya. Este artículo 82 señala en qué casos tienen ellos competencia y jurisdicción, independientemente de las atribuciones que le da la ley. El inciso 26 le dice, tú puedes crear organismos, ¿no?, para descongestionar Ya. las La carga cortes. procesal, ¿no? Ya. Ahora, la ley orgánica establece Ley orgánica del Poder del Judicial. Poder Judicial. El artículo 28. La competencia de la Corte Suprema se extiende a todo el territorio de la República. Claro. Ya. No sería Suprema, sería Corte Entonces, Suprema. las Cortes Superiores son distritales, no es a nivel nacional. No, pues... ¿Ves? No. Ahora, que exista Son- una ley que son- le están dando pero- la creación de la... Perdón, pero son regionales en todo caso. Las Cortes Superiores. No, distritales. Lo que antes era Distritales. departamental, ¿no? Antes la Corte Superior de Trujillo, la Corte Superior de Sí, Huancayo. ya la han prostituido ya, así que Ya, ahora sí. son distritales, de acuerdo con la ley, ¿no? Veamos nada más el artículo 36 de la misma ley orgánica. Las Cortes Superiores tienen su sede en la ciudad señalada por la ley. Su competencia comprende el distrito judicial correspondiente. ¿Qué significa esto? Lima es Lima. No te olvides que por ley se creó Cono Norte, Cono Sur, Este y Oeste. Ya, ahora ya no es el ¿Ya? cono, sino Lima Norte, Lima Sur. Ya. Lima Entonces, Este. esto lo manejó en su época porque tenía la facultad de hacerlo de su componente, que está supeditado al Consejo Ejecutivo. Pero ¿cómo puede Alejandro, cómo puede algo distrital, ¿no?, tener hegemonía sobre algo regional? Justamente, pues a eso Le vamos, pues, Salvador. llaman, no, es que... ¿Cómo es posible? Mira, por eso te digo, tiene que ir al colegio otra vez. Ya, por ¿Ya? eso, pues, es ¿Por que- qué el Consejo Nacional de la Magistratura inclusive recibe Pero el oficio de Duberlí, dale la del mula al presidente, trigo. ¿no? Dice, oye, nómbrame estos tantos jueces porque quiero hacerlo a nivel nacional. Ya. Esta es una falta constitucional y grave que los descalifica toditos sus miembros. Y esto necesita de verdad una reforma. Claro, porque no que puede dé ser distrital, pero sin embargo tiene que ver... competencia nacional. Competencia, no, ya no nacional, pero sí Una burla. de todo Lima no puede ser. Tampoco. Distritales sería pues de Jesús María, de Pueblo Así Libre. es. Se entiende un Esa es la distrito. denominación. Pero para el Poder Judicial, distrital es todo Lima. No, pues ahí creo que está el error, ¿no? No solamente el error, resulta de que estos están actuando al margen de la ley y esto es delito. Es ominoso. Bien, vamos a otro ¿Y tema. cómo el Consejo Nacional de la Magistratura todavía se da el lujo de decir nombramiento de jueces será en septiembre o octubre? Moderna, Radio Papá. Bueno, vamos a otro tema ahora, Alejandro, porque la hora nos gana. Déjame El indulto a Fujimori. De acuerdo a los entendidos, ¿no?, el indulto, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede estar encima de la Constitución. Primero está la Constitución del país, luego los tratados internacionales, luego No. las leyes, No, así es. así no es. Y entonces, ¿qué pasa? Así no es, así no En es. que- Así no es. Léete el artículo 51, por favor, Salvador. Pero el artículo 51, supremacía de la Constitución. La Constitución prevalece sobre toda norma legal. La ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. ¿Está bien? Pero aquí no te habla nada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, pues. Pero se entiende, por eso pues, se entiende que para nosotros, y tú siempre mencionas, tú eres kelsiano, la pirámide de Kelce, ¿no? Primero la Constitución, luego vienen las otras leyes. Sí. Y la Corte Interamericana no puede, ¿no? ¿Por qué? Porque está debajo de la Constitución, los tratados... No, está arriba de la Constitución. Los tratados internacionales no pueden, entonces Sí. la Constitución no sería pues la ley madre, ley de leyes para un país. Sí, pero lamentablemente... pues, Cuando hay una cosa irregular, entonces ahí sí, los tratados internacionales pueden pedirle al gobierno peruano que declare la nulidad, pero la Corte no puede, la Corte Interamericana no puede declarar su... Recomienda. Por lo tanto, pues prevalece, ¿no?, en la pirámide de Kelsen la Constitución. Entonces, ahora,
ha sido un proceso regular, eso es lo que los politólogos y los analistas, no sé de dónde me sacan tanto analista político, ¿no? Bueno, no entienden. Ahí te vamos a preguntar Léete el también. artículo 205. Tomando en cuenta no esa toca. pirámide ahorita. Sí. No. Ellos hablan de un proceso regular. En un Sí, proceso por regular, favor, claro, léetela. no hay. Antes Pero que- aquí hay antes- algo antes que irregular. hable, siga, léete el 205. Artículo 205 o 202. Este de acá, 205. Ya. Jurisdicción supranacional. Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos de la Constitución, perdón, dice, agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce, puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos, según tratados o convenios de los que el Perú es parte. Claro, Ya. está bien. Ahí está dado. Pero Ricky se sienta afectado. eso está bien. Ahora, Pero ellos ¿por qué? Porque cuando hay un proceso irregular, ¿no es cierto? así es. Ahí sí, la Corte No, Interamericana cuando de Derechos- violas inclusive pues Por dispositivos constitucionales. Y lo de Fujimori ha sido irregular, o sea, no ha seguido los trámites que debe ser, la junta de médicos, los días, los plazos, nada. Él agarró de la noche a la mañana, para Navidad le declaró. Eso es algo irregular. Y entonces la Corte Yo no te Interamericana... puedo opinar si es regular o irregular. Lo único que te puedo decir es una atribución del presidente de la República hacerlo. Más allá, que sean los organismos que le compete ver si es regular o irregular. O sea, tú no puedes emitir un fallo... Porque no conozco lo interno. No, pero estamos viendo, por ejemplo, que se Sí, ha hecho... pues, pues, son publicaciones pues, de intereses creados. Cada quien dice lo que mejor le parece. Bueno, pero... Discúlpame, pero no puedo yo opinar hemos visto, sobre algo que es interno. Claro. Mientras no tenga el papel en la mano. No es interno, porque hemos visto Sí, en cuántos días, cuando la señora Flores hará... Bueno, ellos son responsables políticos de lo que dijeron o no dijeron, o lo sustentaron o no sustentaron. El asunto es, ellos tenían la obligación de conocer lo que iba a hacer el presidente. No, el presidente hace lo que le da la gana. Bueno, eso Porque es sí una cierto. atribución exclusiva de él. Claro, pero el indulto es exclusivo del presidente de la República, ¿no es Así cierto? es. Pero aún así, no te olvides que no solamente lo ha indultado, sino también le ha dado la gracia. Salvador. La pregunta es concreta. ¿El presidente de la República tenía facultades de hacerlo o pedir consulta de esto? Eso. No, eso es una facultad del presidente, es una prerrogativa del presidente reconocida en la Constitución. Listo. Pero Ahí- las gracias ahí- presidenciales sí tienen una calificación, una metodología que aquí al parecer no se ha cumplido. Y si Bueno. no se ha cumplido, la Corte Interamericana Puede recomendar. puede recomendar que se declare la nulidad. Puede. Muy bien, nos vamos a la publicidad. Muy bien, faltan 28 minutos para las 9 de la mañana, pausa comercial y retornamos con la parte final de lo bueno. Lo malo. Y lo feo de la jornada, sobre todo para aprovechar, ¿no? En cuestiones de responsabilidades, ¿no? A Fujimori lo metieron preso, en fin, ¿no? Y a los otros presidentes todavía no. ¿Qué cosa es la autoridad mediática, doctor? Autoría mediática. Eso después de la pausa, mi querido Ya. Víctor Hugo Alcas. Ya. Vamos. Vamos Muy- con la muy pausa. importante.